Imagina que estás en Nueva York y se te antoja un hot dog. Entras a Crave Dogs, un pequeño negocio que vende hot dogs gourmet. Notas que hay una antigua cabina telefónica en medio del lugar. Entras por curiosidad y descuelgas el teléfono. Te responde una mujer y te pregunta si tienes reservación. ¿Reservación para qué?, te preguntas. Aparentemente estás de suerte porque hay un lugar para ti. Bienvenido a Please Don't Tell. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan, bienvenidos a Ideas Entre Amigos. En este video hablaremos sobre una de las mejores formas de hacer un producto o idea viral, la moneda social. Probablemente también estén preguntando qué tiene que ver la introducción de Please Don't Tell con este concepto. Al final quedará todo claro. Este video está basado en el libro Contagious de Jonah Berger. Comencemos con qué es la moneda social. Este es un concepto que tiene ciertas similitudes con el dinero. Entre más tienes, mejor, pero no te haces más rico, sino que te haces más popular o quedas mejor con los demás. Es por esto que tenemos un proceso mental en el que seleccionamos qué cosas decimos y qué no. Esto muchas veces ocurre de forma inconsciente. Piensa en la última vez que estabas a punto de decir algo y te detuviste. Quizá no lo dijiste por temor a quedar mal. Las cosas de las que nosotros hablamos dicen mucho sobre nosotros mismos y afecta la forma en que otros nos ven. De hecho, las personas que dicen el clima han llegado a recibir amenazas de muerte. Por la culpa de tu tornado me quedé sin casa. Y es ilógico pensar que las personas que dicen el clima hacen que sucedan las cosas. Pero es tan fuerte la asociación entre las cosas que decimos y nosotros que hasta le llegan a echar la culpa. Por lo que siempre vamos a preferir decir cosas que nos hagan quedar mejor. Preferimos parecer más entretenidos que aburridos, más audaces que torpes. Por ejemplo, supongamos que estás con tus amigos de la escuela o del trabajo y de repente comentas: ¿sabían que la hipopotomonstrus esquipedalofobia es la fobia a pronunciar palabras largas? Irónico, ¿no? Una vez me tocó ir sentado en un avión con dos modelos y nos fuimos platicando todo el camino. Luego que aterrizamos las agregué a Facebook y ninguna me aceptó. Ahora la pregunta es, si tengo un negocio, ¿cómo puedo hacer para que mi producto, idea o servicio le genere moneda social a los demás al mencionarlo? De acuerdo a Jonah Berger, hay tres formas en las que podemos hacer esto. La primera es hacer algo notable o extraordinario. No es extraño que cuando veamos algo fuera de lo común lo mencionemos más que cualquier otra cosa ordinaria que vemos normalmente. Por ejemplo, el cocodrilo gigante en Florida. Pero ahora, ¿cómo hacer algo notable en mi negocio? Veamos el restaurante Barclay Prime de Filadelfia, que vende un Philly cheesesteak, como muchos otros en la ciudad de Filadelfia. ¿Y por qué el de Barclay Prime es especial? Bueno, su Philly cheesesteak vale $100. Sí, $100. Lleva carne Kobe, langosta, te lo sirven con champán. El creador de este sándwich no solamente hizo un sándwich, sino que creó una pieza de conversación. Si vas a ese lugar y ves que está ese platillo en el menú, te aseguro que se lo vas a comentar a alguien. Más si lo llegas a pedir, te vas a tomar foto con él, le vas a subir a Facebook, a Instagram, a todos lados, le vas a querer decir a todo mundo. Otro excelente ejemplo de cómo hacer un producto ordinario en notable es el de las licuadoras Blendtec, en el que hicieron un canal de YouTube que se llama Will It Blend, en el que licúan todo tipo de cosas, desde pelotas de golf hasta iPhones, iPads. Esos videos iniciaron cuando la empresa era aún muy pequeña y no tenía un presupuesto grande de mercadotecnia. Entonces lo que hicieron fue poner a Tom Dixon, el fundador de Blendtec, frente a una cámara haciendo las pruebas de resistencia de sus licuadoras. Y si la estrategia les funcionó, sus videos alcanzaron varios millones de reproducciones y las ventas de sus licuadoras se alzaron un 700%. La segunda estrategia consiste en aplicar las mecánicas de juego. Un buen ejemplo de esto son los programas de lealtad de las aerolíneas, en los que muchas personas incluso están dispuestas a pasar molestias para poder acumular millas en su programa. Molestias como hacer una escala o volar en un horario que no les conviene, porque de esa forma pueden acumular millas con su aerolínea. Pero ojo, menos del 10% de estas millas que se acumulan son canjeadas al final del año. Entonces, ¿qué otro beneficio hay de acumular millas? Que puedes subir de nivel. Si tienes cierta cantidad de millas, eres nivel Premier Oro, luego eres nivel Premier Platino, luego eres nivel Premier Titanio, luego eres nivel Premier Adamantium. Y al igual que en un juego, entre más alto sea tu nivel, sientes que estás ganando. Además que estos nuevos niveles te van dando otros beneficios, unos más tangibles, como el acceso a la sala VIP Premier. Y al entrar ahí también puedes demostrar tu estatus. Porque imagínate que vas a viajar con más personas que no tienen el nivel que tú tienes. Y les tuvieras que decir, ¿sabes qué? Te veo en el avión porque yo ahorita voy a entrar a la sala VIP Premier porque tengo más nivel que tú. Sería incómodo decirlo, pero no va a ser necesario que lo digas porque tu tarjeta VIP Titanio lo va a decir por ti. Por esta razón, las mecánicas de juego generan moneda social, porque facilitan la forma de comunicar el estatus, ya que el estatus no tiene ningún significado si las demás personas no pueden apreciar que lo tenemos. Los ejemplos más básicos de las mecánicas de juego son los de
compra 5 cafés y te regalamos una galleta. Pero esas mecánicas de juego no generan moneda social, ya que no te ayudan a comunicar estatus, ni te dan ningún otro beneficio psicológico. En cambio, cuando le das algo a la gente como 2 conchas gratis y aparte salir en su Instagram como la foto de la semana, sí genera moneda social para el cliente. Para explicar la última estrategia vamos a retomar Please Don't Tell, el bar secreto de Nueva York. Una de las mejores formas de hacer que la gente hable de algo es decirles que es un secreto, porque las personas que sepan este secreto se van a sentir parte de una tribu o de un grupo exclusivo, y cuando le comenten a otras personas sobre este secreto, van a generar moneda social para ellos. Imagínate que alguien les está contando a ti y a tus amigos sobre una hamburguesa que se comió en el Carl's Jr., que era $6 burger, que estaba buenísima, y tú le respondes, la de Carl's Jr. es buena, pero la mejor hamburguesa de la ciudad la tiene un lugar que se llama... Pero shh, que es un lugar secreto. Si llegaras a ir a ese lugar, te prometo 2 cosas. No vas a ir solo y después le vas a contar a más gente, lo cual era la intención del negocio en primer lugar cuando lo hicieron secreto. Please Don't Tell rompe las reglas tradicionales de promoción. No tienen página de Facebook, no tienen un letrero afuera y la puerta principal de la entrada no funciona. Forzosamente tienes que entrar por Crave Dogs, que también es de los mismos dueños. Ellos utilizan 2 elementos para hacer sentir a sus clientes como pertenecientes de una tribu, de un grupo selecto. Uno es la escasez, que tiene que ver con la disponibilidad que hay de algo, porque si se acaba muy rápido o es muy difícil de obtener, vas a pensar que es muy bueno. En Please Don't Tell es muy difícil obtener una reservación, porque solamente dejan entrar a 45 personas, y las reservaciones solo las puedes hacer el mismo día. El segundo elemento que utilizan es la exclusividad, que también tiene que ver con la disponibilidad, pero de forma diferente. Las cosas exclusivas solamente están disponibles para las personas que cumplen cierto perfil. Lo primero que pensamos cuando hablamos de exclusividad es en un Rolex de $20,000 o un Ferrari. Pero la exclusividad no solamente es sobre el dinero o la fama, también es sobre el conocimiento. Para entrar a Please Don't Tell no necesitas ser ni rico ni famoso, pero como está oculto, necesitas saber que existe. Por eso cuando las personas lo conocen no pueden evitar hablar de ese lugar. Y no cualquiera sabe que existe, pero ahora tú sabes que existe, porque no eres cualquiera. Ahora, ya te dije 3 estrategias para hacer que tus clientes generen moneda social al hablar de tu negocio. Te toca pensar a ti en formas de hacer algo notable con tu producto, o tu servicio, o tu tienda. Formas de usar las mecánicas de juego para crear algún programa de lealtad o concurso que genere estatus. Y formas de hacer sentir a tus clientes como pertenecientes a una tribu o grupo selecto exclusivo. La recompensa de utilizar bien la moneda social es hacer que tus clientes se conviertan en tus mejores embajadores, porque van a hablar de tu negocio sin que les tengas que pagar o les des un incentivo económico, ya que siempre que hablen de tu negocio, los va a hacer quedar mejor con sus amigos y conocidos. Bueno amigos, eso es todo. Si les gustó este video les agradeceré que le den me gusta aquí abajo y les pediré de favor que no compartan este video, porque si estás viendo este video significa que tú cumples cierto perfil. Y no cualquiera es parte, de verdad. Bueno, está bien. Si quieres compartirlo, puedes compartirlo, pero fíjate muy bien a quién se lo compartes, para seguir manteniendo la exclusividad de este canal. Muchas gracias amigos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué si el lápiz número 2 es el más popular, no es el número 1?